Voy a invitar a que vayas conmigo a Primera de Juan. Seguimos los días miércoles con nuestra enseñanza en Primera de Juan. Estamos en el capítulo 14, en el capítulo 4, versículo 12, ya a un capítulo más de terminar la epístola de Primera de Juan. Y hoy en esta hermosa noche vamos a estar analizando del versículo 12 al versículo 16. Es algo bien interesante porque es un recordatorio de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estas enseñanzas. Por eso es que soy repetitivo, no porque sea lo único que se me viene a la mente hablar, sino que vemos como el apóstol Juan en varios capítulos, a partir del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nos está hablando con intención de que recordemos, de que no olvidemos que somos hijos de Dios, y la cualidad, la característica fundamental del Hijo de Dios es que ahora tiene el amor de Dios, tiene el amor del Padre, y que debemos de demostrarla. Es por eso que la enseñanza de esta noche es permaneciendo en Dios. Y vamos a ver que una vez más el apóstol Juan nos va a hablar el amor. El amor es fundamental. Si tú quieres permanecer en Dios, tienes que amar. Así de sencillo. Lo encontramos en este capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12. Mira, nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate cómo comienza este versículo 12. El apóstol Juan afirmando con seguridad, con certeza, y nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Fíjate qué importante es este versículo. ¿Por qué nadie ha podido ver a Dios? Porque somos personas imperfectas, porque somos personas con errores. Y se me viene a la mente el versículo de Juan capítulo 1, versículo 8, y te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18. Y mira lo que nos menciona esta escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es que una vez más en el Evangelio escrito por Juan y en sus epístolas escrito por Él mismo, nos hace mención de esto que es bien interesante. Nadie jamás ha visto a Dios. Por eso Cristo ha venido para que tú y yo lo conozcamos, para que tú y yo conozcamos a Dios, para que tú y yo veamos a Dios. Y se me viene a la mente Abraham, porque probablemente, o no probablemente, Abraham, a excepción de Cristo, Abraham fue el único hombre en esta tierra que pudo ver un poco más a Dios que tú y yo. Abraham con sus ojos físicos pudo ver la espalda de Dios, de Jehová. Jehová se presentaba en el Antiguo Testamento, Dios hoy lo conocemos, y él fue el único hombre que pudo ver las espaldas, las piernas de Dios. Y para poder entender un poquito más esto, porque si conocemos las escrituras y nos vamos a Éxodo capítulo 33, podemos ver que hay una referencia que nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. De aquí me equivoqué, no es Abraham, es Moisés, perdón. Entonces vamos a Éxodo capítulo 33, versículos 9 al 11, y vamos a ver cómo la Biblia, cómo Éxodo hace referencia a esa comunión que tenía Moisés con Dios. Y mira lo que nos dice Éxodo 33, versículos 9 y 11. Mira cómo se nos hace referencia en este versículo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Pero ¿cómo hablaba Dios o cómo hablaba Jehová con Moisés? En forma de una columna.
en forma de una columna de nube que descendía y que se ponía a la puerta del tabernáculo. Y entonces Moisés y Dios hablaban, y Moisés escuchaba la voz de Dios. Y mira lo que nos dice del versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Lo importante de este versículo 11, en la primera parte: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y muchos confundimos este versículo para decir, no, es que alguien sí ha visto a Dios, Moisés. Pero conforme al contexto, se hace referencia a hablar cara a cara, se hace referencia a esa armonía, a esa voluntad que tenían ambos de tener una conversación, esa sintonía en la cual Moisés y Dios estaban. Pero mira lo que nos dice en el versículo 19 de este mismo capítulo: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, hablando Jehová a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero mira, fíjate, pon énfasis a este versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Fíjate qué contexto. En el versículo que leíamos, en el versículo 11 de Éxodo, nos dice que Dios y Moisés hablaban cara a cara. Pero en este versículo 20 ahora se nos hace énfasis: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cuando en Éxodo versículo 11 hace referencia a eso, habla de la comunión, de la relación íntima que había entre Dios y Moisés. Dios hablando a Moisés con palabras audibles por medio de una columna. Pero después nos vamos más adelante en los versículos y vemos que Dios le dice a Moisés: me vas a ver mi gloria, pero no vas a ver mi rostro, porque no habrá hombre que vea mi rostro y viva. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios maravilloso, puro, perfecto, y nosotros somos imperfectos. Moisés, aunque fue un gran líder y fue un gran hombre, y para los judíos un gran líder, un gran patriarca, Moisés también era imperfecto como tú y como yo. Por eso es que en este versículo 12 el apóstol Juan, y vemos como en el evangelio también lo reafirma: nadie ha visto jamás a Dios de una manera física, porque para poder ver a Dios de una manera física, de una manera más allá de solamente oírlo como Moisés, necesitamos ser perfectos. Y todavía, y tú y yo estamos en proceso de esa perfección. Va a llegar el día en el que veamos cara a cara a Cristo, al Cordero. Va a llegar el día que veamos cara a cara al Padre, pero no estando en esta condición. Tenemos que morir, y después entra el proceso de la identidad en Cristo, la quinta identidad, la quinta parte de la identidad de Cristo, que es la glorificación de nuestros cuerpos para poder estar con Dios por toda la eternidad. Entonces vemos cómo lo que nos dice el apóstol Juan es cierto. Y luego nos vamos a Juan capítulo 1 versículo 18 y vemos que por eso vino Cristo, para darnos a conocer al Padre, para hacernos estar en sintonía con el Padre. Esto es muy importante de recordar. Segunda parte de este versículo 12: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros si nos amamos unos a otros. Ahora nos debe de quedar súper, mega, ultra claro, porque los servicios pasados hemos estado hablando y hemos estado recordando una y otra vez que ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de practicar lo que Dios nos ha mandado, y que tú y yo debemos de practicar ese amor ágape dado por Dios a nuestras vidas para amar ahora a las personas. Ya no solamente con un simple amor que sale de nosotros, sino ahora con ese amor perfecto de Dios que nos ha dado. Y nos dice que si nos amamos unos a otros, si practicamos ese amor ágape que nos es enseñado y que lo hemos conocido por Cristo,
Dios permanece en nosotros. Y a lo mejor tú puedes decir, y yo puedo decir, si tú y yo no practicamos ese amor, Dios no permanece en nosotros. Esto es algo bien interesante y para que nos quede claro, los hijos de Dios debemos de estar practicando ese amor, debemos de vivir bajo ese amor. Y cuando hace el apóstol Juan estas palabras que nos dice Dios permanece en nosotros, no hace referencia a que si dejamos de amar como Dios nos manda amar, Él se va a ir de nosotros, sino hace referencia a que todo aquel que ama, Dios permanece en él, en el sentido de que cuando tú y yo estamos amando, cuando tú y yo estamos poniendo en práctica ese amor que se nos ha enseñado, nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios. Eso es a lo que hace referencia estas palabras. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Sí, porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino también nos dice, su amor se ha perfeccionado ¿en quiénes? En nosotros, en los hijos de Dios. Al andar en la voluntad de Dios, al practicar sus enseñanzas, al practicar lo que Jesucristo nos manda, somos cada día capacitados para poder ser mejores. Y ese amor que proviene de Dios, ese amor ágape que ha sido puesto en nuestras vidas, nos perfecciona. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos errores. Pero cuando el amor de Dios viene a nuestras vidas, somos perfeccionados en ese amor. ¿Cómo demostró Dios su amor? Mandando a Cristo. Cuando tenemos fe y creemos en Cristo, su amor nos perfecciona. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso es importante agarrar sintonía. ¿Cómo es que somos perfeccionados? Porque parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. Y no es cualquier amor, sino es el amor ágape, el que se nos ha dado y el que tú y yo debemos de practicar. Y me gusta lo que dice el versículo 23 de Gálatas al terminar estas partes del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y esta parte que nos dice contra tales cosas no hay ley, porque la ley en el Antiguo Testamento fue dada a Moisés para que los humanos, para que los israelitas, para que los judíos, para que cada uno de nosotros veamos que somos personas imperfectas y que necesitamos de Cristo. No podemos cumplir la ley con nuestras fuerzas y con nuestro intelecto. Es imposible, porque la ley, no es que la ley sea mala, la ley es buena, la ley es perfecta. Pero el problema es que tú y yo somos imperfectos y en cualquier momento de nuestras vidas vamos a fallar. Y si fallamos, aunque sea un pequeño mandamiento de la ley, toda la consecuencia, todo el peso de la ley se viene sobre nosotros. Por eso es que me gusta leerte Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, puesta en nosotros y que empieza con el amor, ese amor ágape, nos libra de esta ley. ¿Por qué? Porque nos va perfeccionando. Por eso es que el apóstol Juan, de una manera increíble, de una manera impresionante, guiado por el Espíritu Santo, nos dice en este versículo 12, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque ese fruto del Espíritu nos perfecciona, nos exenta de las consecuencias de la ley. En Cristo somos perfectos, nos vamos perfeccionando. Esto es algo bien interesante. Entonces, cuando andamos en el amor de Dios, esa imperfección nuestra que tenemos por naturaleza ya no es parte de nosotros, sino
Gracias a Cristo podemos ser perfectos y a través de Cristo podemos cumplir la ley. Pero es gracias a Cristo, es gracias al amor de Dios puesta en nuestras vidas. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Es por eso que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque somos imperfectos, pero a través del Espíritu Santo aprendemos a caminar y a través del Espíritu Santo somos perfeccionados, somos librados de esa ley. El Espíritu Santo es nuestra garantía de pertenecer a Dios. Y aún impresionante, y que Dios está en nosotros. No solamente pertenecemos a Dios, no solamente el Espíritu Santo nos ha sellado, sino que también Dios está en nuestras vidas. ¿Cómo está Dios en nuestras vidas? A través del Espíritu Santo. A través de su Espíritu está ahora en nuestras vidas. Por eso este versículo 13, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu para que nos guíe a toda verdad, a conocerlo cada día más, pero que también a través del fruto del Espíritu Santo no seamos juzgados por esa ley. Que si tratamos de vivirla sin Cristo, sin el Espíritu Santo, seremos hallados culpables. Y después nos vamos al versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El apóstol Juan, y no solamente el apóstol Juan, sino los demás apóstoles, hablaban, enseñaban, testificaban de lo que habían visto, de lo que se les había enseñado, de lo que ellos habían podido aprender de Jesucristo. No estaban hablando de algo que ellos no habían visto. No estaban hablando de algo que ellos no habían escuchado, que no habían sido enseñados, sino el apóstol Juan es directo y nos dice: y nosotros hemos visto a Jesucristo y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso es bien importante vivir nuestras vidas bajo el Nuevo Testamento, bajo la palabra de Dios, porque los hechos que aquí se nos hablan, que aquí se nos describen, son verdaderos, no son fábulas. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro no estaban hablando de fábulas o de dichos o de leyendas acerca de alguien que había muerto en aquella cruz. Estaban hablando de Cristo, en el cual ellos miraron, vieron, observaron, fueron enseñados por Él. Y nos dice al final de este versículo 14 que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. De eso nos están hablando, de eso nos están describiendo, de eso nos está diciendo el apóstol Juan, para que recordemos una vez más con cuán amor tan grande y perfecto que sobrepasa todas acciones nos amó Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor increíble de Dios, demostrado enviando a su Hijo perfecto, sin manchas, a morir por gente imperfecta, con pecados, con errores, enemistadas, peleadas, viviendo bajo el yugo de pecado, viviendo bajo el dominio de Satanás. Dios, sobre todas esas cosas que te acabé de mencionar, envió a su Hijo a morir para salvación tuya y mía. Ese es el amor del cual tú y yo estamos hablando y hemos estado hablando en estos servicios de los miércoles. Versículo 15: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué precioso, porque es un recordatorio. Mira lo que dice la primera parte de este versículo: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y el apóstol Juan le estaba abriendo los ojos
como a algunos nos gusta decir, le estaba tirando una pedrada a cierto tipo de personas. ¿Quiénes eran esas personas? Los fariseos, los saduceos, los escribas, porque los fariseos, los escribas, los saduceos negaban rotundamente que Jesús fuera el Hijo de Dios. De hecho, Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68, nos habla de Jesucristo ante el concilio de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de estos hombres eminentes en la religión, en el conocimiento de la ley. Y de hecho, el sumo sacerdote condena a Jesucristo por decir, ya tú has dicho que eres el Hijo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué más esperamos? Esta es una buena razón para condenarte a muerte y que seas crucificado. ¿Por qué? Porque en su dureza de corazón de estos saduceos, de estos fariseos, de estos escribas, no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan nos dice en este versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Hablando a esos judíos que todavía en este momento eran duros y no creían en Jesucristo. Para ser salvos necesitaban poner su confianza y reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Para ti y para mí, que no somos judíos, no es tan difícil reconocer que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero en el otro lado, para aquellos judíos que todavía están viviendo bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, es un dolor de cabeza reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchos judíos que no son cristianos sí creen en Jesucristo, sí están de acuerdo en que Jesucristo existió, pero ellos tienen bien claro que Jesucristo es un profeta. Si quieren ser salvos, tienen que ir más allá y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar también este versículo en nuestras vidas o en la vida de las personas que no son judías, pero que no tienen a Cristo tampoco en sus vidas? Pues las personas que hoy en día están buscando a Dios, que están buscando conocer a Dios, deben de saber que no hay otro medio, que no hay otra persona, que no hay otro intercesor para llegar a Dios. No son los santos, no es la Virgen María, no es el Papa. El único medio para poder conocer a Dios, para poder buscar a Dios, para poder ser conectado con Dios, es a través de Cristo. No son ni por nuestras acciones, ni por nuestros bienes, ni por nuestra capacidad que podemos llegar a conocer a Dios, sino es por medio de Jesucristo. Y yo sé que para nosotros no hay problema, porque ahora somos hijos de Dios, y para ser hijos de Dios la identidad de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. Pero para todas aquellas personas que nos están viendo y que se preguntan, ¿cómo puedo conocer de Dios? ¿Cómo puedo ser guiado a conocer a Dios? ¿Cómo puedo hacer que yo también quiero ser un hijo de Dios? ¿Qué debo de hacer? Debes de poner tu fe, tu confianza en Jesucristo. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjate, eso es para todos aquellos que hemos sabido y que hemos entrado en ese camino y que reconocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que nos dice al final de este versículo 7, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Esto es fundamental e importante en nuestras vidas, y les debe de quedar claro a todas aquellas personas que quieren conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitas conocer a Cristo.
poner tu fe, tu confianza en Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Qué más nos dice este versículo? Y la segunda parte de este versículo 15 que a mí me agrada y me impacta mucho en mi vida. Voy a leerte todo. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que nos dice: Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo es que Dios permanece en nosotros? A través del Espíritu Santo. Una vez más, solamente el apóstol Juan nos está recordando que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para que Él permanezca en nosotros. Pero algo impresionante, algo increíble, es lo que también nos dice esta parte de este versículo. Dios permanece en Él, es decir, Dios permanece en aquellos que son ahora sus hijos. Pero mira, y Él en Dios. Cuando hace referencia a Él, hace referencia a nosotros. No solamente Dios está en nuestras vidas, sino que de una manera impresionante nosotros estamos también en Dios. Es algo impresionante, es algo que es hermoso, que es bello. ¿Cómo es que nosotros estamos en Dios? Es entendible. Dios es tan poderoso, tan soberano, tan bueno. Su poder es inalcanzable, es infinito. Que claro que Dios puede estar en nosotros y está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero te has puesto a preguntar cómo es que nosotros, siendo personas imperfectas, personas pobres, miserables, cómo es que nosotros estamos en Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Porque no es la primera vez que el apóstol Juan lo menciona en este versículo. Un versículo atrás también lo había mencionado. Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. ¿Cómo es eso posible? Pues hoy en esta noche lo vamos a descubrir. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es que nosotros permanecemos en Dios? Por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él vino a esta tierra, tuvo 3 años de ministerio, después fue crucificado, murió, fue sepultado, después resucitó y después ascendió a los cielos como el gran sumo sacerdote nuestro, como el gran cordero inmolado, como el león de la tribu de Judá. Y toda la gloria y toda la honra ahora la tiene Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo, pero aún mucho mejor porque Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Pero no solamente está a la diestra del Padre tomando un descanso después de su sacrificio. Él está a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes, intercediendo por los hijos de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Juan, con tanta sabiduría, tan inmenso, guiado por el Espíritu Santo, nos dice esto. Es lo que nos dice estos versículos: Dios permanece en Él y Él en Dios, porque por medio de Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Ya somos salvos por creer en Jesucristo, pero como nos dice Hebreos, nosotros seguimos siendo imperfectos por ahora y tenemos muchas debilidades, pero podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas, porque el sumo sacerdote está allá arriba con Dios, con el Padre, intercediendo por nosotros. Mira ahora lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 34, solo para reafirmar esta idea.
Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por quienes, por nosotros, por los hijos de Dios. Por eso es que Dios está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y nosotros estamos en Dios por medio de Cristo. Qué impresionante es esto. Es impresionante. Es algo que particularmente a mí me anima a seguir adelante. Porque Dios me ha dado a su Espíritu Santo y yo puedo amar y puedo seguir en la verdad por medio del Espíritu Santo. Pero también a través de Cristo yo estoy cerca del Padre. Pero a través de Cristo puedo seguir adelante porque Cristo sigue intercediendo por el creyente, por todo aquel que aún está en esta tierra, donde hay luchas, donde hay aflicciones, donde hay debilidad, donde hay pecado. Pero estas palabras son de ánimo, estos versículos son de ánimo, porque lo tenemos todo para poder seguir adelante. Lo tenemos todo para llevar una vida agradable a Dios. No nos hace falta nada. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros ante Dios. Tenemos todo para poder seguir adelante en esta vida, que es dura, que es difícil. Pero recordemos estas palabras. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. El gran sumo sacerdote Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esto me anima a seguir adelante. Y vamos a terminar ya esta enseñanza con el versículo 16. Y nos dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La tercera mención del apóstol Juan con estas hermosas palabras. Ahora, como hijos de Dios, conocemos y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese amor que se manifestó a través de Cristo. Ese amor que hemos conocido y hemos creído en Cristo. Y lo recalca una última vez el apóstol Juan. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y si tú y yo somos hijos de Dios, debemos de estar reflejando ese amor perfecto con el cual Dios nos amó y que ahora a través de Cristo y que ahora a través de el fruto del Espíritu Santo podemos amar con ese amor con el cual Dios nos amó. Y te voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche y vamos a leer el final de este versículo 16 y espero que haga un impacto en nuestras vidas. Espero que lo meditemos y que lo practiquemos. A eso tú y yo somos llamados. Versículo 16, la segunda parte donde nos dice: Dios es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ya no hay vuelta atrás. Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo, dejándonos a su Espíritu Santo. Ahora el sumo sacerdote Jesucristo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y recordemos, Dios es amor. Y debemos de permanecer en ese amor. Y entonces así, a través de nuestros pensamientos, de nuestra palabra, de nuestras acciones, estamos testificando que Dios está en nuestras vidas y que nosotros estamos en Dios. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque es de ánimo, es de fuerzas para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque tú nos has equipado. Tú nos has dejado tu palabra,
Tú nos has dejado a tu Santo Espíritu y ahora también recordamos que Jesucristo está allá en el cielo intercediendo ante ti por nosotros, Señor. Yo te pido en esta hermosa noche que tú nos alientes, nos des ánimo, nos des fuerza para poder seguir adelante. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, seguir practicándolo, Padre, porque hemos visto que somos imperfectos, con muchos errores, con muchas fallas, pero cuando vivimos en tu verdad, cuando vivimos y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe hacia tu voluntad, esas imperfecciones en nuestras vidas ya no cuentan y somos hallados ante ti perfectos gracias a Cristo, Señor. Y ese amor que has dado a través de Cristo nos perfecciona. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Yo te pido que tú sigas obrando en la vida de los creyentes, que tú sigas obrando en la vida de todo aquel que es tu Hijo, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Ayúdanos en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra dolencia, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra lucha. Sé tú el que pelee la batalla, Señor, por nosotros. Te alabo y glorifico tu nombre. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.